Está grabando audio aquí, micrófono acá para el en vivo. 3 micrófonos. Poner esta alarma. Vibración. Y acá. Do not disturb. Esta está callada. Desde la mañana, con razón. Con razón. Esto no está cargando, ¿ok? O pasa con ese punto celular y la batería no carga. Dos minutos de video, así que voy a grabar rápido. Este celular no está cargando, algo pasa. Lo vi que quedó cargando. 2%. Dice que está cargando. Sigue cargando. Está la flechita. Vamos a ver si sigue cargando. 2 minutos y medio. Vamos a grabar. Ok. Empezamos. Los 33 secretos del superéxito, por Dan Peña. Sección 10. El lado oscuro de la financiación de capital de transición. Sección 10. El lado oscuro de la financiación de capital de la transición. Después de la adquisición de la compañía número 2 en diciembre de 1986, todos estábamos cansados. Las bombas de adrenalina habían estado funcionando al máximo desde 1984 y necesitaban un tiempo de inactividad para el mantenimiento preventivo. Queríamos reagruparnos, dar un paso atrás, hacer un inventario de lo que teníamos y decidir cómo íbamos a administrar nuestros activos. Decidimos posponer la consideración de todos y cada uno de los futuros candidatos a adquisiciones importantes. Pocos sabíamos que la compañía número 2 sería la última gran adquisición de Great Western. Durante los próximos 2 años, la estructura de capital de la empresa y nuestro principal accionista ocuparía la mayor parte de nuestro tiempo, energía y recursos. Vigilamos muy de cerca el aspecto financiero de nuestra corporación durante 1987. Como gerentes prudentes, siempre miramos hacia la dirección de nuestro balance general y el precio de las acciones. Pero durante este periodo prestamos una atención adicional. Estábamos preocupados por 2 cosas. Número 1. Nuestro principal accionista poseía una porción tan significativa de nuestro capital social de participación preferencial, PP, que hacía que las acciones no fueran atractivas para los inversores. La gran mayoría, pero no todas, de nuestras acciones ordinarias eran propiedad de instituciones y pasé una cantidad excesiva de tiempo con ellas, directa e indirectamente, a través de nuestros asesores financieros, asegurándoles y pasé una cantidad excesiva de tiempo con ellas, directa e indirectamente, a través de nuestros asesores financieros,
asegurándoles nuestro plan para abordar el tema. Nuestro plan para abordar el tema a corto plazo. El segundo problema, separado pero relacionado con la cuestión de la propiedad de las acciones de PP, era el valor de mercado de las acciones ordinarias de Great Western Resources. Estábamos convencidos de que cotizaban muy por debajo del valor de los activos subyacentes y, como tal, nos convertían en un objetivo principal para una adquisición. Uno de los pasos que tomamos a lo largo del año fue recomprar y cancelar, retirar acciones de nuestro capital social. En realidad, no hacía falta ser un genio para ganar dinero con las acciones de Great Western Resources durante este periodo. Hubo indicios de que la recesión energética podría haber terminado cuando el precio al contado de West Texas Intermediate pasó de 12.25 centavos de dólar en agosto de 1986 a $20 un año después. Volvería a bajar el rango de $15 en 1988 y luego se estabilizaría a alrededor de 18.50 centavos de dólares en 1989 y permanecer allí hasta que llegara a $38.25 en octubre de 1990, 2 meses después de que Saddam Hussein invadiera Kuwait. Además, durante 1987 y 1988, la libra esterlina se fortalecería cada vez más frente al dólar, manteniendo un tipo de cambio de aproximadamente $1,80 por libra esterlina durante el periodo antes de regresar al rango de $1,60 en 1989. Y por último, se publicaron 2 informes de investigación con fuertes recomendaciones de compra sobre las acciones ordinarias de Great Western. Ambas recomendaciones provinieron de prestigiosas casas de bolsa. Pero aquí estaba yo, de nuevo en la silla de montar, con una miríada de problemas y decisiones frente a mí. Se avecinaban tiempos realmente difíciles y estaba el problema de financiación en la adquisición de la compañía número 2 que requería atención inmediata. El problema de la financiación. Tuvimos que resolver un problema de financiación en la adquisición de la compañía número 2. Como recordará, el préstamo puente de $85 millones del banco iba a ser reemplazado con la emisión de bonos garantizados con los activos de carbón que se estaban adquiriendo en ese momento. La firma de Wall Street iba a suscribir o colocar los bonos a principios de 1987. Cuando comenzaron las discusiones sobre los términos y condiciones detallados de los bonos, un consorcio de seguros, el lugar potencial, tomó una serie de posiciones duras sobre algunos de los convenios que querían adjuntar a los bonos. La aceptación de estas disposiciones habría impuesto severas restricciones financieras y operativas a Great Western con respecto a nuestros activos de carbón recién adquiridos. Las negociaciones normalmente producirían una posición aceptable para ambas partes y eventualmente podrá darse la mano y continuar con el negocio. En este caso, el consorcio no cedería. Continuaron haciéndonos una oferta que no pudimos aceptar. Tuvimos que encontrar otra manera, a pesar de que la fecha límite para sacar el préstamo puente había llegado
y pasado. Inicialmente, acudimos a la principal casa de corretaje tradicional a la que pagamos los $500,000 en diciembre y que formó el consorcio de seguros. Simplemente nos dijeron que las condiciones del mercado habían cambiado, que les gustaría volver a hacer negocios con nosotros algún día y que Great Western Resources, no ellos, tenía un problema. El lado oscuro del financiamiento de equidad. Para hacer crecer Great Western, tuve que tragarme duro en algunos arreglos financieros. En los primeros días, yo, y solo yo, era el garante financiero de Great Western. Detestaba las deudas, pero para obtener el anillo de latón que consideraba que era la compañía número 2, nos vimos más o menos obligados a usar ese vehículo. Lo único que no me gustó más que la deuda fue la dilución de la propiedad, especialmente la propiedad con derecho a voto. Y en esta coyuntura yo tenía el 44% de las únicas acciones con derecho a voto. Hasta este punto habíamos pospuesto con éxito el problema de la votación a través de la emisión de acciones preferentes. Las acciones preferentes no tenían voto, al menos no ahora, pero en el momento del rescate y la conversión en acciones ordinarias tendrían voto. En este sentido, la estructura de capital de la empresa entonces vigente era un sueño. Los tenedores de acciones preferenciales nos dieron toneladas de dinero, pero no podían decirnos cómo gastarlo. El lado oscuro de este acuerdo era el hecho de que casi todas las acciones preferenciales estaban en manos de un accionista mayoritario, y este hecho limitaba severamente la comerciabilidad no solo de esas acciones, sino que también hacía que nuestras acciones comunes no fueran atractivas. El problema estaba claro. Necesitaba hacer 3 cosas. Un nuevo plan. 1. Tuve que minimizar la dilución. 1. Tuve que minimizar la dilución de mis propios derechos de voto derivados de la propiedad de las acciones ordinarias. 2. Tuve que reducir la propiedad de nuestro capital social de PP por parte del accionista mayoritario como medio para hacer de Great Western una inversión más atractiva para inversores institucionales e individuales. 3. Tuve que aumentar la comerciabilidad de las acciones ordinarias como medio para llevar el precio de las acciones ordinarias a un nivel de amenaza que se aproximara al valor de los activos subyacentes. Estos 3 problemas estaban entrelazados y eran muy complicados. Desarrollé un plan de 2 fases. Plan fase 1. La fase 1 se implementaría como parte de la resolución del problema de financiación de la adquisición de la compañía número 2. El paquete de la fase 1 tenía 4 componentes. 1. Se espera que las notas de préstamo convertibles al 6% recauden aproximadamente 60 millones neto de gastos. Las notas del préstamo serían convertibles en acciones ordinarias desde 1991 hasta el 2002 a una tasa de conversión de 50 acciones ordinarias por cada 100 libras esterlinas de notas de préstamo en poder. Para que los accionistas existentes pudieran mantener su porcentaje de participación en la empresa, la emisión de notas de préstamos convertibles sería a título de derechos para los accionistas existentes. Había una tasa de conversión separada para las acciones ordinarias, las acciones preferenciales Serie A y las acciones preferenciales Serie B,
que reflejaban la contribución de cada clase de acciones al capital social total. Los intereses sobre las notas de préstamos eran pagaderos semestralmente a una tasa fija del 6%, anual. 2. Una nueva línea de 40 millones con el banco para pagar los préstamos existentes de la subsidiaria de carbón y proporcionar una fuente adicional de capital de trabajo para Great Western Resources. 3. Conversión de las acciones preferentes existentes en una nueva acción ordinaria clase B, a razón aproximada de 50 acciones clase B por cada 100 acciones preferentes clase A o serie B. Las nuevas acciones ordinarias también serían sin derecho a voto, pero recibirían una prima de dividendo del 15% sobre el dividendo declarado sobre las acciones ordinarias existentes. El objetivo principal de esta conversión fue aumentar la comerciabilidad de las acciones. Además, esta acción desvincularía los dividendos de ciertas transacciones financieras vinculadas a las notas de préstamo convertibles. Reclasificación de las acciones ordinarias existentes a acciones ordinarias clase A y aumento de la autorización de 32.500 millones acciones a 55 millones de acciones, 55.000 millones de acciones y creación de 60.000 millones de acciones ordinarias clase B. Objetivos del plan. El objetivo obvio de la fase 1 era recaudar fondos para liquidar el préstamo puente a corto plazo, ahora a largo plazo, y aumentar la comerciabilidad de las acciones de la empresa. El objetivo no tan obvio era comenzar el proceso de luchar para alejar nuestro principal accionista de su influencia tanto actual como proyectada en Great Western. Al entrar, nuestro principal accionista poseía 3.519.369 acciones ordinarias, lo que les otorgaba derecho en virtud de la emisión de derechos a 1.9 millones de libras esterlinas de notas de préstamo convertibles. También poseía el 95% de las acciones preferenciales de serie A y el 99% de las acciones preferentes de la serie B, lo que daba derecho a otros 2.21.1 millones de libras esterlinas de las notas de préstamo convertibles por un total de 23 millones de libras esterlinas, el 66% del total. Un año después poseerían 34.9 millones, el 99%. Al salir, serían propietarios de 54.2 millones de acciones ordinarias clase B, o el 98% de las acciones emitidas y en circulación. No fue difícil convencer a nuestro principal accionista de que tomara sus derechos sobre las notas de préstamos convertibles. Fue matemática simple. Sus 23 millones de libras esterlinas, eventualmente 35 millones de libras esterlinas, en notas de préstamos convertibles equivalían a 17.5 millones de acciones ordinarias potenciales con derecho a voto, lo que aumentaría su participación del 15% actual al 51% y reduciría la de todos los demás. Mi propiedad pasaría del 44% al 26%. En cuanto a las acciones ordinarias clase B, no hubo cambio real de financiamiento, ya que el valor de capitalización de mercado permaneció igual. Vendimos toda la idea principal al principal, vendimos toda la idea principal, vendimos toda la idea al principal accionista sobre el concepto de mayor comerciabilidad y el hecho de que un nivel de
autorización de 60 millones de acciones ordinarias nos daría cierta flexibilidad adicional. A cambio, renunciaron a sus dividendos preferentes y derechos de conversión. Parecía un comercio justo. Una evaluación. Las notas de préstamos convertibles salieron a la luz el 1 de diciembre de 1987, la primera gran emisión de cualquier tipo para una empresa estadounidense después del colapso de octubre en las bolsas de valores de Nueva York y en todo el mundo. Por supuesto, la sabiduría convencional decía que no se podía solucionar un problema importante 6 semanas después del accidente. Dan, no puedes hacer eso. ¿Fue un buen negocio para todas las partes involucradas? ¿Hubo equidad en todos los lados de la transacción? ¿Fue esta una situación de ganar-ganar? No sabía las respuestas a estas preguntas entonces y todavía no lo sé ahora. Las negociaciones y sus resultados no pueden evaluar ni analizar en términos absolutos. Todo es relativo, todo es percepción. Peñaísmo. Cada parte de cada negociación tiene una zona de confort. El negociador efectivo es el que puede definir los límites de la zona de la otra parte y ubicar el trato límite más cercanos a sus propios intereses. Un nuevo problema. Ninguno de los tratos con los diversos propietarios de Great Western se habría producido si colectivamente no pensáramos que la empresa tenía la oportunidad real de ser un gigante en la industria de los recursos naturales. En diciembre de 1987, teníamos activos totales de 227 millones de dólares y una capitalización de mercado de 216 millones de dólares. Pero no había una sola persona asociada a Great Western que no creyera que los valores 10 veces mayores eran alcanzables. Nos habíamos ocupado del problema de financiación asociado con la adquisición de la compañía número 2 y pusimos en marcha la fase 1 del plan para enderezar la estructura de capital social de Great Western Resources. Estos fueron logros importantes, pero no hubo tiempo para contar nuestros logros o saborear nuestras victorias. Peñaísmo. Cualquier problema resuelto será reemplazado inmediatamente por uno más grande y complicado. El nuevo problema era simple. Cuando entramos en 1988, nuestro principal accionista había aportado el 78% de capital a cambio de 14% de los votos. Con el tiempo, podrían aumentar el porcentaje de sus acciones con derecho a voto. Durante un año negociamos con nuestro principal accionista tratando de paliar el problema de la estructuración accionaria percibida. Nada de esto ayudó al precio de nuestras acciones y en ese momento el rendimiento de nuestras acciones estaba bajo y estaba seriamente preocupado por una adquisición poco amistosa. Pero como de costumbre, yo era el único en ambos lados del Atlántico que parecía tener alguna preocupación acerca de la infravaloración de las acciones de Great Western Resources. El consenso fue que, dado que yo poseía el 44% de las acciones con derecho a voto y nuestro principal accionista tenía el 14% de acciones con derecho a voto, estábamos a salvo de cualquier adquisición hostil. No estaba de acuerdo con vehemencia. Dije que, dado que el mayor accionista tenía el 98% de las acciones sin derecho a voto, el 78% del capital totalmente dilatado,
y tenía todo el dinero del mundo, era un problema potencial. Si eso no fuera suficientemente malo, sus acciones sin derecho a voto podían pasar. Si eso no fuera suficientemente malo, sus acciones sin derecho a voto podían votar bajo ciertas circunstancias, una de las cuales fue durante la liquidación de los activos de Great Western Resources después de una adquisición. En enero de 1989, convoqué una reunión de todos nuestros asesores estadounidenses y británicos. Nos conocimos en Houston, secuestrados en un hotel durante 2 días. Muchos de los asistentes fueron presionados porque pensaron que era una pérdida total de tiempo. Mi propio vicepresidente me regañó por enviar invitaciones por correo. La reunión comenzó cuando yo me paré en un extremo de la mesa de conferencias muy larga y puse mi mano derecha sobre mi seno izquierdo y dije: la leche ha sido dulce en los últimos años. He ayudado a muchos de ustedes a convertirse en socios de sus respectivas empresas. He ayudado a muchos de ustedes a enriquecerse. Great Western Resources y yo hemos estado allí cuando necesitaban ayudarlos individualmente. Ustedes han sido parte de la familia de Great Western Resources. Algunos de ustedes se han vuelto gordos y perezosos ganando mucho dinero por hacer muy poco en comparación con cuando comenzó Great Western Resources. Sí, la leche ha sido dulce independientemente de lo que piensen. Conozco a alguien, tal vez nuestros principales accionistas, que va a hacer una carrera hostil hacia nosotros. En este momento no estamos preparados. No contamos con las salvaguardas necesarias. Por eso les he pedido que estén aquí. Antes de irnos mañana, tendremos un plan de juego definitivo paso a paso. En realidad, estoy atento a sus futuros honorarios y comisiones, porque si alguien más se apoderara de Great Western Resources y mi equipo fuera expulsado, todos ustedes serían historia. El resto de la reunión fue especialmente bien. Al final del segundo día, Great Western Resources y sus asesores tenían sus órdenes de marcha. El 5 de junio, menos de 5 meses después, una empresa de energía con sede en las Bahamas, supuestamente respaldada por un jeque del gobierno de nuestro principal accionista, hizo una oferta por mis acciones con una prima del 60% sobre el precio del mercado actual. Sin ni siquiera un microsegundo de vacilación dije: ¿rendirse? Demonios, ni siquiera he comenzado a pelear. Ganamos la pelea a pesar de que estábamos luchando contra algunos bolsillos muy, muy profundos. Ganamos porque habíamos planeado paso a paso para tal ocurrencia. Solo mientras escribo este manual del seminario pensé en el mínimo de 30 millones que dejé sobre la mesa ese día. Tomé la decisión correcta para Great Western Resources y para mí. No podía dejar que la empresa que creé y los accionistas que habían creído en mi sueño hasta que la estructura accionaria estuviera en orden. Sabía que tenía que lograr esa reestructuración ahora. Resulta que este intento de comprar mis acciones aumentó el valor del mercado de Great Western Resources en un 60%. También hizo que el trabajo de iniciar una discusión significativa con nuestro principal accionista fuera un poco menos tenso. Ambos sabíamos que era de solucionar el problema. Tabla, 3 columnas. Las estadísticas se veían así: número y porcentaje. Hilera, nuestro principal accionista. Hilera, acciones comunes A, 3
con 3.519.369 y 14,67. Acciones B comunes 52.992.423. Tercera columna 98,01. Descapotable LN. Siguiente columna 34.934.753. 9.980 la última columna. Acciones comunes A, 10.641.375, 44,36, descapotable LN, siguiente columna, 423, 2, no sé qué. Miembros de la Junta, acciones ordinarias A, 3.429.007, 430, no sé qué. Bueno, este arreglo ya no podía sostenerse. Era hora de la fase 2 de mi plan. Plan fase 2. Solo por el bien del cambio, permítame comenzar con la resolución y conclusión de la fase 1 del plan y trabajar hacia atrás a través del razonamiento del proceso. Creo que el punto que quiero hacer se verá mucho más claro usando esta técnica. ¿Qué sucedió? Al fin y al cabo, nuestro accionista mayoritario pasó de tener el 78% del capital social por el 14% de los votos al 29% del capital social por el 29% de los votos. Como siempre, las matemáticas de estas cosas hacen que todo suene tan fácil, pero nunca son solo las matemáticas, ni los aspectos técnicos, ni los análisis financieros, ni las negociaciones, ni las acciones tras bambalinas que hacen que estas cosas sucedan. Es todo en alguna proporción, siendo tal proporción diferente en cada trato. El resultado final fue que nuestro principal accionista había renunciado a activos, su inversión en Great Western a bajo precio. Al menos esa era la sabiduría convencional en ese momento. Cuando se cerró el trato y se emitió el prospecto, creo que la reestructuración fue, de hecho, un empate, una verdadera situación en la que todos ganan, al menos en teoría. Al final de las negociaciones, cuando se llega a un acuerdo y ambas partes se dan la mano, existe por definición una situación en la que todos ganan. Ha habido valor dado por valor recibido. Hay equidad. Ninguno de los lados de la mesa ha estado en desventaja. Cada parte está satisfecha. Cada parte está encontrando una posición que puede aceptar. En la reestructuración del capital social se habían cumplido todos los criterios. Habían dos partes, cada una libre para negociar. Ambos fueron informados, ambos estaban dispuestos. Valorar la empresa. Después de la conversión de las acciones ordinarias clase B a las nuevas acciones ordinarias en una base de 7/6, la propuesta original ante nosotros, nuestro principal accionista habría poseído el 70% de las acciones con derecho a voto. Pero, ¿de qué les habría servido? Nada. Habrían tenido el 70% de una empresa al borde de la quiebra. No habría mercado para las acciones. No habría ningún fondo de capital disponible para ellos en el futuro. Necesitaban reducir su propiedad, necesitaban sacar dinero de la estructura de capital de la empresa. Acordaron colocar 27.849.118 acciones con una empresa de banca de inversión, reduciendo su participación con derecho a voto al 29.99% y acordaron colocar esas acciones a 164 peniques cuando las acciones se cotizaban a 193 peniques. El valor liquidativo de la empresa en ese momento
El valor liquidativo se define simplemente como el flujo de caja proyectado con los contratos de carbón existentes, más el valor comercial de las reservas de petróleo y gas, menos la deuda. Rondaba los 227 peniques. Nuestro accionista mayoritario acordó un descuento del 30% sobre el valor liquidativo. ¿Por qué? ¿Porque eran tontos? No me parece. Creo que pensaron en ese momento que 164 peniques probablemente era una consideración más que suficiente para su deseo de lograr un mayor equilibrio en su contribución de capital y derechos de voto, y para aumentar la comerciabilidad de las acciones. Resultó que tenían razón en ambos aspectos. El precio de las acciones se disparó hasta 220 peniques tan pronto como se reanudó la negociación, y ahora tenían una paridad del 29% entre 29% de capital social aportado y las acciones con derecho a voto. El recuerdo final. Independientemente de la evaluación de quién ganó o quién perdió, o si fue un empate, se acabó. La estructura de capital social ahora se limpió. Así se veía la distribución de las acciones ordinarias de cara a la década de los 90. Compartir porcentaje. 3 columnas. Nuestro principal accionista, columna 21.092.327, columna 29,99. Dan Peña, columna 10.641.375, columna 15.13. Miembros de la Junta, columna 3.429.007, columna 488. Plan de participación en las ganancias de Great Western Resources, 751.250, columna 1,7. Todos los otros, columna 34.417.241, columna 48,23. Estaba listo para nuevos desafíos. Estaba listo para ir. Habíamos entrado en una empresa conjunta con otra importante compañía petrolera y el proyecto iba bien. Todos pensábamos que hacían falta más empresas conjuntas de este tipo. Estábamos teniendo un gran éxito en el Golfo de México. De 11 pozos marinos perforados o completados, 9 habían resultado en el descubrimiento de cantidades comerciales de petróleo y gas. En agosto-septiembre de 1990, la combinación de las acciones ordinarias, el precio de mercado de las acciones y el cambio de dólar a libra esterlina elevaría la capitalización del mercado de Great Western a más de 400 millones. Me gustó, y me hubiera gustado, incluso si la base de costos en mis más de 10 millones de acciones de Great Western Resources Inc. no fuera todavía 0.000082 por acción. 820 solía recorrer un largo camino en esos días. Una oferta final. Hola, Dan Peña. ¿Qué te pasa? De todos modos, no puedes volver al mercado tan pronto. Acaba de completar una reestructuración de la empresa. ¿Qué podrías tener para ofrecer ahora? No puedes volver tan pronto. No funcionará. No puedes hacer eso. Necesitaba capital de trabajo para financiar nuestros actuales programas de perforación en tierra y mar adentro. Necesitábamos la flexibilidad para considerar también la adquisición de reservas adicionales de petróleo y gas. Necesitaba llegar a activos de 3.000 millones de dólares. Tuvimos una emisión de derechos de 2 por 7
a 190 peniques, alrededor de 3,61 centavos de dólar, y recaudamos alrededor de 70 millones sobre los derechos de las nuevas 20.220.324 acciones ordinarias apenas 8 meses después de la reestructuración. En este incidente particular de no puedes hacer eso, a pesar de mis logros anteriores contra la sabiduría convencional, prácticamente todos los asociados con Great Western Resources se alinearon en mi contra nuevamente. La empresa se estaba moviendo en la dirección que siempre supe que se movería una vez que hubiéramos limpiado todo. Habíamos adoptado una estrategia de exploración de mayor riesgo, mayor rentabilidad. Como atestiguan los datos financieros del calendario de fin de año del siguiente 30 de septiembre, mis sueños se estaban convirtiendo en realidad. Activos netos totales de participación de mercado por valor de precio de capital. $0, $0, $0. 5 columnas con 4 años: 1987, 88, 89, 1990. Vamos a leer las hileras. 1987, 227.209, columna 118.274, columna 216.271, columna 300, que diga 3.38. 1988, 236.103, columna 118.651, columna 175.262, columna 1.79. Siguiente hilera, 1989. 229.573, columna 112.336, columna 200.000, columna 200.668, columna 2.84, hilera final 1990, columna 302.562, columna 180.747, columna 325.751, columna 3.58. Final de la sección 10. Final de la sección 10. Final de la sección 10. El lado oscuro de la financiación de capital de la transición. Tus primeros... Los 33 secretos del superéxito, por Dan Peña. Leído sábado 16 de diciembre del 2023, 10:08 p.m.